Siempre que comenzamos un año, siempre usted va a escuchar, y es el deber ser también, palabra de Dios en relación a cómo comenzar un año, qué dejar atrás, y ese tipo de temas que nos preparen también, como la predica del domingo pasado, que nos preparen también a afrontar este año que viene. La cuestión es no quedarnos en palabras, quedarnos solamente en escuchar, sernos excelentes oidores, y a lo mejor ni hasta nos dormimos escuchando el sermón, sino la cuestión es verdaderamente, es la actitud con la cual estamos escuchando, si escuchamos para obedecer o si escuchamos por el oír, solamente oímos algo como escuchar la radio por allí o escuchar un ruido. ¿Qué queremos nosotros conseguir? ¿Qué queremos nosotros este año? ¿Qué queremos nosotros no solamente este año en nuestra vida? ¿Qué cosa queremos lograr? Y el Señor en su palabra siempre nos va a martillar muchas cosas, nos va a decir, nos va a afrontar, nos va a confrontar, porque repetidas veces nos lo pueden decir la palabra del Señor a uno en nuestra lectura diaria, pero pasamos la página y ahí queda todo. En la página anterior, en qué días, y ahí va hasta que a lo mejor volvamos al próximo año, volvemos a leer lo mismo. Esto fue, y a veces hay anotaciones, esto es el día tal, el tal, y lo anoto allí a la orilla, al borde del versículo. Pero es que no es la idea. Ese no es el sentido. El sentido es que nosotros podamos escuchar y ser retenedores de la palabra de Dios, porque al ser retenedores de la palabra de Dios, al hacer la palabra de Dios, es donde se van a ver los cambios, el poder que hay. Si no, nada se experimenta. Hoy vamos a hablar una carta, y por cierto la prédica se llama Con fe en la cuesta del tiempo que resta. Y es lo que estaba pasando más o menos los hermanos a que nos vamos a dirigir, la iglesia que nos vamos a dirigir, vamos a ver. Y es en el libro de los Hebreos. Allí se cree que probablemente fue más o menos alrededor del año 64 después de Cristo. Hay quien dice que fue en el tiempo de Nerón que fue escrito eso. Si fue escrito en el tiempo de Nerón, debe decir que fue uno de los peores gobernantes, terrible, loco. Era un psicópata, Nerón. Mató a sus dos esposas, creo que fue a los 20, 22 años, mandó a abrirle a la mamá para ver de dónde venía él. Se creía un artista, inclusive dice que cuando se presentaba en el teatro, agarraba y pagaba una oportunidad, pagó, sí, esto lo dice la historia, ¿no? Pagó hasta 5,000 hombres para que lo apoyaran después de su presentación, pero era terrible, aún como artista, pero él quería ser artista. Y este hombre, pues Nerón, llega también, porque la madre también era muy criminal, porque para ponerlo a él también envenena a otro, y ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a que pasen en esos imperios, ¿verdad? Así que este hombre era un loco. Este hombre, cuando mandó a quemar a Roma, él dice que él comenzó a cantar viendo las llamaradas. Se regocijaba de la llamarada de su propia ciudad, a Roma. Y es que también él quería hacer una nueva casa. Y para poder hacerla tenía que justificar. Y para justificar tenía que quemar. Y por supuesto tenía un chivo expiatorio. Alguien aquí por culpar. ¿Y culpó a quién? A los cristianos.
Así que este era un carnicero terrible. Esta carta de los hebreos, estos hermanos estaban en esa situación. Ahí no había ningún problema ser judío tanto, sino el problema era ser cristiano. Era el mayor problema que ser judío. No te llevaban a ti, por lo menos no lo que vemos nosotros, te llevaban tanto preso o te mataban por ser judío si estabas bien, si no te metías en problemas. Pero la persecución era candente hacia los cristianos, ahí sí. Era el mayor peligro. Ser identificado como un cristiano era potencialmente de muerte. La muerte. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Esto los llevó a ellos, en vista de esta persecución, a decir: uy, me vuelvo para el judaísmo, ahí estoy más tranquilo. Me vuelvo atrás. Me vuelvo atrás. Fue lo que ellos pensaron. Fue lo que ellos creyeron. Ellos quizás, digo yo, no lo dice la Escritura, pero a lo mejor pensaron también: oye, esto como que no resulta mucho lo de ser cristiano, porque desde que soy cristiano, ahora mira, me están buscando para matarme y matan a los cristianos. Como que mejor me quedo con la ley mosaica. Mejor me quedo como estaba antes, con la circuncisión, con la ley de Moisés. Me iba mejor, nadie me perseguía. Y por eso se hace esa carta donde trata nuevamente de levantar ese ánimo, decirles a la iglesia en qué situación se encontraban, pero advertir de que si hacían eso, iban a cometer un terrible pecado. Volverse atrás, si vamos a englobar esto, es un pecado. Así que nosotros no podemos volvernos atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, dice el canto. He decidido seguir a Cristo y eso es para adelante, eso no es para atrás. Así que lo que dejaste el año pasado se queda en el año pasado. Tienes que seguir este año hacia adelante, con los ojos puestos en el Señor. Veamos la lectura en Hebreos 10:26, que le hice un recuento más o menos que era, ¿verdad? La introducción. Así que se le exhorta a los creyentes a fortalecer su fe, primeramente antes que nada, y a vivir en santidad. Hebreos 10:26, voy a leer unos versículos. Dice, aquí repito, bueno, ya sabemos ya, ¿verdad?, de qué trata. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, tuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de lo que estaba en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
cielos. Así que bueno, vemos que, por cierto, se dice que Hebreos fue escrito por Pablo, pero a la vez Pablo también se dice que en ese tiempo Pablo y Pedro también ya Nerón lo había puesto preso para matarlo. Se dice que fue Lucas o se dice que es anónimo, pero lo que sí es cierto es la palabra del Señor. Eso sí puede notar, haya sido Lucas, haya sido Pablo, es la palabra del Señor. Bueno, comienza aquí diciendo, hablando sobre el pecado voluntario. El pecado voluntario, diciendo, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Ahora, el pecado voluntario, que es la palabra, el término voluntariamente aquí, lo que significa implica un acto consciente y deliberado de rebelión. Un acto consciente y deliberado de rebelión. No es una caída casual, no. No es una caída casual. Es una decisión consciente, sí. No una caída casual, una decisión consciente de rechazar ¿qué? A Cristo. La palabra, sí. A Cristo. De rechazar a Cristo. Es un desprecio, es un menosprecio activamente al sacrificio de Cristo. Ahora, solamente, por supuesto, estamos rechazando la palabra. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad también. El número 15, 30, 31. Número 15, 30, 31. ¿Ya lo tienen? Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así natural, como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco, ¿qué? La palabra de Jehová y menospreció, ¿qué? Su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento como para no obedecerlo. Cada vez que nosotros, mis hermanos, el Señor nos dice una cosa, nos dice la otra, porque nos gusta mucho saltar de una página a otra, y cuando si va conforme a lo que yo quiero, es lo que yo me aprendo, es lo que yo escribo, es lo que si es posible le paso a los demás, pero las cosas que me confrontan a mí, con mi situación, con mi vida espiritual, ahí salto la página. Salto la página. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tomo en poco la palabra de Dios y menosprecio su mandamiento. Tal cual lo menosprecio. Dice en 1 Pedro 2:20 al 22. Ahora ya vimos cómo ellos estaban bien y vemos cómo comienza el problema con la iglesia, vemos con la situación que se estaba escapando de la mano. Y entonces 2 Pedro 2:20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Como consecuencia, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así que aquí me habla de nuevamente, después de haber obtenido la victoria, después de no dejarse vencer por el mundo, por el pecado, me habla y me dice entonces que vuelve a enredarse con esas cosas pasadas.
se vuelve a enredar. ¿Y sabe qué? Dice acá, habiendo escapado de las contaminaciones. Y de la contaminación hay que escapar. Casi usted, si usted pasa por un lugar donde está un perro allí muerto, podrido, lleno de gusanos, y está allí donde usted se queda allí, ¿qué hace? Dice, qué buen aroma. Por el aroma yo lo sé, ¿no? Eso es lo que hace. No, usted se da para la nariz y se va. No aguanta el hedor. Pero sabe que cuando nosotros tenemos pecado, cuando hay pecado, porque el cristiano peca, ¿ok? Sabe que hay un hedor en nuestra vida. Nos ponemos hediondos delante del Señor, le entra mosca el perfume. Huir de las contaminaciones, así como huyó José de la esposa de Potifar. Huir. No hay contaminaciones que se separen, no, sino nosotros de ellas. Poder huir de ellas. Porque para eso el Señor nos ha dado victoria y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No nuevamente para que vuelva a estar en prisión, sino conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Así que es una advertencia para aquellos que juegan con la gracia de Dios y la verdad del Evangelio. Rechazar el sacrificio es rechazar la salvación misma. No hay, dice el mismo versículo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya Cristo dio lo que tenía que dar a sí mismo por ello. Ya no queda otra cosa. Ya el Señor perdonó lo que tenía que perdonar. No hay más nadie que se va a montar en la cruz para morir por los pecadores. Ya Cristo lo hizo. Una vez y para siempre, dice la palabra. Así que amigo y amiga, alguien que no haya recibido al Señor, que vaya a escuchar el mensaje por YouTube después también. Si tú nunca has recibido a Cristo, recíbele ahora. Huye de la contaminación del mundo. Que la contaminación del mundo lo que pone a uno pues es maloliente. Busca la presencia del Señor, porque Él se sacrificó por ti, dio su vida por ti, y es el único sacrificio validero para darte la salvación, perdonarte y darte la salvación. Así que dice, bueno, ya va, no hay otro sacrificio, más por los pecados. Lo que sí hay en el versículo 26, vamos para allá, 27, lo que sí hay es una horrenda expectación de juicio. Me dice que no hay más sacrificio sino Jesús, pero lo que sí hay es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La palabra horrenda expectación que me quiere describir una condena inevitable y aterradora. Algo que me lo pone la palabra para que entiendan lo terrible que es manchar, menospreciar las cosas del Señor. El borde de fuego hace referencia al juicio, pues Apocalipsis 20:15, por ejemplo, lo pueden ver después en su casa, pero refuerza la seriedad del pecado y la realidad de un juicio. Y me hace una comparación, como está tratando con los hebreos. El escritor lo lleva aquí, o el Espíritu Santo lo lleva para que ellos puedan entender mejor el asunto, y lo lleva entonces a la ley de Moisés. Y dice en Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere. Esa era la consecuencia. Esa era la consecuencia. El que violaba la ley tenía que dejar 2 testigos, 3 testigos, pero el resultado era, la consecuencia era muerte. Por violar la ley. Eso está en Deuteronomio 17:6, si ustedes también quieren ver el origen. ¿Ok? Y el 29 me dice que es una reflexión. Primero me lleva a la ley de Moisés, pero me lo trae ahora hasta la gracia, y dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo? Escúcheme,
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! ¿Cuántas cosas? ¿No es juego entonces? Aquí me está dando una enorme advertencia de cuidar mi vida, de mi relación con el Señor, de cuidar mi vida espiritual, no mancharme con el pecado, no dejar o correr de las cosas que no le agradan al Señor. Esto no es juego. Fíjense, vamos a una por una. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando yo peco, ¿qué estoy haciendo? Pisoteando al Hijo de Dios. Pisoteando al Hijo de Dios. Véanlo de esa manera. Yo, a mi Señor, a mi Salvador, a mi sí. Eso lo dice la palabra. Pisoteamos el Señor, pisoteamos al Hijo de Dios. Pisotear, la palabra que se usa en griego para pisotear es una palabra que ya la conocemos mucho. Es una palabra que significa pateo, de patear, pateo. O sea que es de darle patadas, patadas y patadas, más o menos como hicieron los romanos con el Señor, que lo torturaron. Nosotros venimos entonces a ser peor, entonces, porque conociéndolo, lo pisoteamos. Ellos no lo conocían, ellos no sabían quién era, ellos no sabían quién era Jesús. Estaban perdidos en su maldad, pero siendo cristianos, pisotear al Hijo de Dios, o si teniendo conocimiento de las Escrituras, pisotear al Hijo de Dios. Y dice entonces la segunda parte, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Primero, pisotear al Hijo de Dios. Y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada. Inmunda significa común, profana. ¿Ok? Eso, la sangre del pacto. ¿La sangre del pacto es la sangre de quién? De Cristo, la sangre de Cristo. Considerar la sangre de Cristo como algo insignificante es también, por supuesto, una actitud de desprecio hacia el sacrificio del Redentor. La obra expiatoria, como habla en Mateo 26, 28. Mateo 26, 28, y esto lo conocemos bastante bien. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, sangre preciosa. Así que, ¿qué implica ese desprecio? Implica desprecio por su sufrimiento, desprecio por su dolor, desprecio por su amor con que me amó, todo eso. Desprecio por lo que hizo por mí. Desprecio cada dolor que tuvo allí en sus manos. Desprecio cada latigazo que le dieron. Desprecio. Por eso que, mi hermano, que cada vez que hay cena se lee este texto, 1 Corintios 11, 27, 29. Y lo voy a leer ahorita para que entendamos la magnitud de lo delicado que es aún la participación de la cena, sin antes no haberlo puesto en cuenta con el Señor. Solo repetidas veces ya lo hemos oído, y dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿cómo? Una persona que si yo soy un pecador y participo, ¿estoy tomándola? Indignamente. ¿Ok? ¿Será que? Culpado. Escuche, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De ambas.
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ojo con esto, está diciendo aquí, por tanto, cuidadito, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come, o sea, le va a venir juicio. Sigue diciendo el mismo versículo, allá vemos que el que pisoteare al Señor, el que menospreciare la sangre, pero también me dice el que hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Quién es el Espíritu de gracia? El Espíritu Santo. Afrenta, deshonra, burla. Así que por las tres cosas nos vamos metiendo. Qué delicado es esto. Hay un versículo que dice por ahí que el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Marcos 3:29. Marcos 3:29. El rechazo del Espíritu Santo es imperdonable, el desprecio a Cristo y su sacrificio, que es lo que sucede cuando se le da la espalda al Señor. Es lo que sucede con la gente del mundo que está a espalda al Señor, que menosprecia, que no quiere, que le da igual lo que si el Señor murió o no murió. Es lo que sucede. Habla la palabra de un pago que nadie desea. Un pago tremendo. Y el 10:30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién va a juzgar? A su pueblo. Y en primera de Pedro 4:17, busquémoslo porque es importante. A veces nosotros como cristianos pensamos que las cosas no van a pasar por encima cuando el Señor venga y todas estas cosas y nada va a pasar. No, hay una reprimenda también para nosotros como cristianos si no hemos cumplido. No es que nos vamos a mandar para el infierno si somos verdaderamente cristianos, pero si hay una reprimenda por lo que hemos dejado de hacer, o lo he vivido como Él mandó, que es su camino de santidad. Dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Primero va a comenzar por allí. Y si primero comienza por nosotros, fíjense que el mismo apóstol se mete allí. Por nosotros, hablando de los cristianos entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué quedará? ¿Qué le esperará? Cosa tremenda. Así que la palabra nos confirma que sí hay un juicio, que sí, en 1 Pedro 4:17 nos habla inclusive que primeramente va a comenzar por la casa de Dios. Como Dios justo tiene que hacerlo. Y de primerito. Porque somos los que tenemos que dar ejemplo a los demás. Entonces dice una palabra fuerte en el 31. En Hebreos 10:31 me dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda para los que piensan solamente que el Señor es amor y que me va a pasar todo el tiempo la mano por aquí, haga lo que yo haga. Y esto, como piensan muchos allá en el colegio, que piensan que no, pero que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y no, y Él no me va a hacer nada, o me va a castigar, o me da mi pao porque Él es amor.
horrenda cosa. Y esto no es, eso es por el Espíritu Santo inspirado, la palabra de Dios. Es caer en manos del Dios vivo. Y mi querido amiga y amiga, viene un juicio también, un juicio para aquellos que han estado de espaldas a Dios. Si tú mueres sin el perdón de tus pecados, si tú mueres sin arreglarte con el Señor, y eso es a través de Cristo, que es el único mediador entre Dios y el hombre, horrenda cosa te espera, porque te espera un juicio, que en ese juicio vas directo, no para el cielo, para el infierno, por no haberte puesto a cuenta con el Señor. Por eso tenemos la oportunidad aquí en la tierra de ponernos a cuenta con el Señor. Y el Señor nos lo brinda hasta que tengamos vida, hasta que Él venga, nos lo brinde esa oportunidad. No la desperdicies, porque horrendas cosas caen en manos del Dios vivo. Así como cuando estamos con Él y le seguimos y le buscamos, lo más maravilloso es estar en la mano de Dios. Así que bueno, el Señor a ellos lo está llamando su atención, le está advirtiendo del pecado de volver atrás, le está advirtiendo del mal que le va a traer de las consecuencias para su vida, y entonces hace una mención muy hermosa. Les recuerda a ellos la fidelidad pasada que ellos tuvieron antes con el Señor. Una fidelidad que era cuesta arriba. Dice acá en Hebreos 10:32 al 34. Y se lo da como una alternativa. Ustedes están así, están asados. Y entonces dice un pero hermosísimo, porque dice, pero las cosas todavía no se han acabado. Pero todavía hay una oportunidad que te puedas levantar. Pero todavía estás a tiempo que puedas salir de tu estado. Pero todavía estás a tiempo de que puedas seguir andando en santidad con el Señor, buscando su voluntad. Pero todavía puedes seguir siendo un vencedor, pero trae a la memoria los días pasados, en las cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimiento. Iluminado es que está haciendo mención en relación a haber sido instruido espiritualmente por la palabra de Dios. Iluminado, cuando nosotros somos instruidos en la palabra de Dios, estamos siendo iluminados. Y mientras más iluminados estamos, más desaparece cualquier oscuridad que pueda haber por allí en nuestra vida. Así que traer a la memoria aquellos días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Ya ellos habían pasado por un proceso de padecimiento, quizás de persecución, no se sabe de qué, le quitaban su pertenencia, todo este tipo de cosas, pero habían pasado, dice, gran combate de padecimientos. No era cualquier cosa. No dice los combates de padecimiento, sino gran combate, y en plural, de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenía en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjense el estado anterior en el que ellos se encontraban. Y cuando uno lee un estado de esto, tú no piensas en alguien que pueda retroceder. Por eso dice la palabra que el que está firme, mire que no caiga. No creemos muy buenotes allí en el Señor y muy fuerte yo que va. A mí no, yo estoy sobrado en el Señor. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Y fue tanto el temor que tuvieron, quizás el desánimo que le vino, a causa del mismo temor, que ya estaban echando para atrás
después de esa victoria que habían experimentado en esos grandes combates que habían tenido. Cuidado si estás echando para atrás ahorita, una cosa del Señor. Porque el Señor te ha dado victoria en muchas cosas que a lo mejor ni recuerdas. Trae a la memoria aquellas luchas, trae a la memoria esos grandes combates, cuando te sientas débil, cuando te sientas con temor. Trae a la memoria, porque el mismo Señor que estuvo contigo en ese tiempo es el mismo de ahora. Ahora, ¿somos nosotros los mismos? ¿Soy yo el mismo que tenía la fe, estaba fortalecido en ese tiempo? ¿Soy el mismo de ahora? La sostuve en el tiempo a través de la lectura de la palabra, de la oración, a través de una vida buscando al Señor, aferrado al Señor, sirviéndole al Señor. La sostuve en el tiempo. Traed a la memoria los días pasados, tiempos de victoria en el Señor, que eso sirva de impulso en circunstancias difíciles. Le dice acá, fuiste espectáculo, pero te mantuviste. Por un lado el Señor los ayudaba en su lucha y por otro lado ellos eran instrumentos de bendición a otros también que estaban pasando por situaciones iguales, fortaleciéndole también a los hermanos. Así que mis hermanos, dice acá que inclusive lo material, en el 34, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo, que una persona que le despoja no viene que se lo quita, ¿verdad? Pero dice, y el despojo de vuestros bienes. Allá estaba viendo la noticia, lo que está pasando allá en Los Ángeles, del incendio, tan grande, enorme el incendio, y habían personas, uy, mi casa, otros llorando, los hermanos por sus casas, otros que tuvieron que abandonar, otros asustados, porque la dejaron sola y a lo mejor todavía en esa zona no había llegado la candela, estaban pensando en los saqueos también, entonces, y la alcaldesa hablando para calmar también esos tipos de temores, pero en fin, tanto las lágrimas como la preocupación eran por las cosas materiales. Eran con temor, eran con lágrimas. Pero aquí vemos que fueron despojados de vuestros bienes, sufristeis con gozo. Y esto es muy fácil decirlo, pero esto se logra únicamente cuando hay una relación firme con el Señor, una relación estrecha con el Señor, una relación donde las cosas materiales entendemos que son pasajeras y entendemos que verdaderamente lo que nos espera es lo eterno y cobra valor lo eterno. Eso es lo que vivían ellos, iluminados. Así que le dice la recomendación: vale, no pierdan el galardón. No pierdan el galardón. Dice en el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En Hebreos 3:12 al 3:14 hay unos versículos, porque el escritor acá viene haciendo énfasis desde el principio en esto. Sigue hasta el capítulo 12, vemos también que, por supuesto, como tuvo una carta, el 11, por eso que me habla de la fe, y le pone la cantidad de ejemplos de diferentes circunstancias para que ellos vean también. Y entonces, pero desde el Hebreo 3 viene hablando de ello, haciéndole énfasis en relación a eso. Y dice, mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, pérdida de fe, de incredulidad. ¿Para qué? Consecuencia, para apartarse del Dios vivo. Cuando falta la fe, se endurece el corazón se vuelve malo, como dice acá, y nos apartamos. Entonces, por ejemplo, que nos estamos apartando del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. Hay gente que no le gusta que le diga nada, ¿verdad? Imagínate. Y
Y a veces uno como padre a veces le cuesta también, porque los jóvenes a veces no les gusta que le recalquen las cosas, muchas veces. O se les aconseje, si es muy seguido. Pero aquí dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, todo el tiempo, para que no se olvide, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa es, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay que estar exhortando todo, cada día, cada día. Porque a lo mejor el día que lo deje de hacer, ¡blum!, algo entra. Algo entra allí. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Sigo en Hebreos 10:36. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Somos pacientes nosotros? ¿Somos muy pacientes? No somos impacientes, queremos las cosas y las queremos ya. Y si no, nos ponemos bravos, nos molestamos. Y si es con el Señor, también me pongo bravo, pero de mi manera. Ya no lo oro como antes, ya no leo como antes, ya estoy así como que apático. Yo no sé si que pienso que el Señor se va a dar cuenta y entonces se va a asustar y entonces voy a contestar. Pero hay esa actitud. Qué importante es la paciencia, y por eso el Señor trabaja nuestra paciencia. El Señor trabaja la paciencia, hermano. No le vayas a pedir al Señor que te trabaje la paciencia, porque te la trabaja fuertemente. Pero si hace falta, sí, porque es necesario. Es necesario. Dice, hermano, para sostenernos aquí. Porque ¿qué pasa? Yo puedo ser, caramba, en situaciones fuertes, a lo mejor yo soy un guerrero allí, usted es un guerrero en las situaciones difíciles que le venga, ¿verdad? Y está allí al pie del cañón, y pasa un día y está allí, pasa una semana y está firme, y está fuerte, y pasa las 2 semanas y ya está ahí fuerte, y de allí pasa el mes, pero como que la cosa como que no está tan fuerte, y a los 2 meses ya bueno, ya está casi allí la solución, y así va bajando. Y necesitamos paciencia para que eso se extienda en el tiempo. Esperemos por el Señor. Esperemos su ayuda. Esperemos su auxilio. Esperemos que nos extienda su mano, su brazo para ayudarnos. La paciencia. Así que, como estamos hablando de la paciencia, yo la pedí que la voy a llevar hasta las 6 de la tarde. Dice en Colosenses 3:24, me va a dar un minutico. ¿La tienen ya? Yo no. Espérense un momento. Ok. Dice, sabiendo que el Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmiserable, reservada en los cielos para vosotros. Y esa es la promesa. Obtengáis la promesa. Nosotros tenemos una promesa, mi hermano, mis hermanos, mis hermanas, maravillosa, inmensa, que nadie más nos puede dar.
Y a pesar de eso, pues no pensamos mucho en esas cosas que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón para fortalecernos también. Y nos dice en Hebreos 10:37, porque aún porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, porque aún un poquito, ahora, aún un poquito, y en este año 2025, es más poquito todavía. Y a medida que se va pasando la semana, los días, más poquito. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Qué tan cerca? Ya para finalizar el 38 o 39. Mas el justo vivirá por fe. Por fe. Y si retrocediere, que es la advertencia de todo este texto, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces dice acá, pero nosotros, como una palabra de aliento, como una palabra de esperanza, como una palabra diciendo que podemos hacerlo, podemos seguir adelante, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes son los que no retroceden? Aquí estamos, mis hermanos. Solamente que Dios, aferrémonos al Señor para que no vayamos a retroceder, pero recuerda, en obediencia con la palabra del Señor, porque si no somos obedientes a lo que el Señor nos manda, lo que el Señor quiere demanda de nosotros, estamos retrocediendo. Eso es un retroceso. Ir hacia adelante con los ojos puestos en Cristo. Con los ojos puestos en Cristo. Así que hagamos esa meta. Cada vez que yo veo que el Señor me manda, me dice la palabra algo, digamos, lo estoy cumpliendo yo, lo estoy haciendo yo, lo estoy dejando de hacer. ¿Qué debo hacer para tener ese camino de santidad con el Señor, al lado del Señor? ¿Qué debo buscarle cada día más? ¿Cómo lo hago? Vamos a aferrarnos a eso, mis hermanos queridos, para que podamos ver también y seguir viendo victoria en nuestra vida, porque estoy seguro de cada uno de nosotros, si hemos recibido del Señor, hemos visto cómo el Señor nos llevó a victoria, en determinadas ocasiones, en diferentes ocasiones. Y repito, es el mismo Señor, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, siempre. Cuidemos del que cambia, que somos nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Alabado sea tu nombre, Rey de los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Tú adviertes, Señor, a tu pueblo. Tú no nos quieres ver, Señor, tropezar. Tú no nos quieres ver caer, Señor. Porque esa victoria, Señor, que tú nos has dado, es una victoria que costó tu sangre. Es una victoria, Señor, que costó dolor, sufrimiento, padecimientos tuyos, Señor. No es algo, Señor, a la ligera. Conocemos perfectamente, según lo que nos comenta tu palabra, según los textos bíblicos, lo que tú pasaste, Señor. Aunque humanamente no podemos entender todo tu sufrimiento. Y lo has hecho, Señor, para que vivamos en victoria, para que sigamos hacia adelante. Tú nos has prometido que no van a haber esas subidas, esas
lugares, Señor, terribles por donde tengamos que pasar espiritualmente hablando. Tú has prometido victoria en cada uno, Señor. Ayúdanos que nuestra fe no cambie. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en quien hemos creído, lo que hemos creído. A que no traigamos juicios innecesarios, Señor, sino que el caminar sea día a día, paso a paso, disfrutando, Señor, de tus bendiciones. Te lo pedimos. Bendice, Señor, tu iglesia. Cada día, Señor, como iglesia estemos más unidos. Que cada día como iglesia estemos más aferrados a ti. Cada día como iglesia, Señor, te busquemos más. Por aquellos que no te conocen y que van a escuchar el mensaje, o lo han escuchado ya. Oh Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado y de maldad, para que puedan entregar su corazón a ti, Señor, y tú puedas dar el regalo de la vida eterna. Porque te lo pedimos en tu nombre. Amén. Hay otros, como mencionan, como ustedes saben ya, que esto también la predica se escucha en YouTube, que no quiero cerrar sin dejar la oportunidad por aquellos que no conocen al Señor, puedan conocerle, porque conocer al Señor, ya he escuchado la palabra, es una decisión, es la decisión de dejar su corazón pecaminoso para que venga el Señor a limpiar, para que nos toque el perdón, entendiendo que todo hombre, que todo ser es pecador y que todos hemos ofendido en pensamiento, en palabra y en acción, pero con eso hemos ofendido a nuestro Dios, y es por eso que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. El Señor nos ofrece la oportunidad que si nos arrepentimos, si lo confesamos delante de Él, si entendemos lo que hemos hecho y le pedimos perdón, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, dice las Escrituras. Y ahora tenemos entrada, acceso al reino de los cielos, porque ya no está ese peso de pecado con nosotros y podemos entrar a la presencia del Señor.